Hola gente, ¿cómo les va? Seguimos con el curso de programación, en esta oportunidad, segundo video relacionado a arreglos. Como siempre, un pequeño repasito de lo que vimos en el video anterior. En el video anterior introdujimos el concepto de arreglo como una estructura que nos permite asociarle a una variable un conjunto de valores finitos, que son siempre del mismo estilo. En el video también identificamos algunas características que tienen los arreglos y presentamos una primera forma de arreglo denominado vector. Los vectores gráficamente se representaban como una única fila por n columnas. La pregunta que me voy a hacer ahora es, ¿existe algún otro tipo de estructura donde en realidad en vez de que sea una única fila sean n filas? Dicho de otra manera, una estructura que sea m filas por n columnas. Esa estructura es conocida tanto en la matemática como en la programación como matriz. En este video vamos a introducir el concepto de matrices. En realidad vamos a introducir el concepto de dimensión para poder determinar cualquier tipo de matriz, pero como es mucho más fácil verlo en forma gráfica, se los voy a explicar yendo al pizarrón. Vamos con ello. Siguiendo el ejemplo con lo mismo que dibujamos en el video anterior, en esta primera parte vemos de que tenemos descripto un vector b de tamaño 3, que en el último elemento, por ejemplo, siendo un vector de tipo entero, tiene guardado el valor 47. ¿Qué diferencias entonces tenemos de una matriz con un vector? Y vamos describiendo los nuevos conceptos que van apareciendo. Lo primero que vemos es que en este caso esta matriz, que es bidimensional, tiene un índice para identificar las filas y otro índice para identificar las columnas. Recuerden que en el caso de los vectores, los índices o subíndices solamente era para las columnas porque un vector gráficamente se puede representar como con una única fila. De hecho, el concepto de que tengamos más de un índice nos permite introducir la idea de dimensión. ¿Qué significa un arreglo con una dimensión X? Significa la cantidad de índices que necesitamos para identificar un elemento cualquiera de nuestro arreglo. En este caso, como la matriz es bidimensional, significa que tiene dos dimensiones, necesitamos un índice, como decíamos, para las filas y otro para las columnas. También aparece un nuevo concepto que antes no existía, que es el concepto de cardinalidad. La cardinalidad nos dice cuál va a ser el tamaño o el largo que va a tener cada uno de los índices que tiene nuestro arreglo. En este caso, nuestra matriz X es de 2 por 3, que significa que el índice de la fila tiene dos posiciones posibles y el índice de las columnas tiene tres posiciones posibles. Esto también cambia la manera de que se calcula el tamaño de un arreglo. En el caso de los vectores es sencillo porque al tener una única dimensión vemos de que la cantidad de elementos o, digámoslo de otra manera, el largo del subíndice determina el tamaño del vector. En el caso de las matrices y en el caso de cualquier arreglo multidimensional, el tamaño se calcula multiplicando la cardinalidad de cada dimensión. En este caso tenemos dos dimensiones, la primera dimensión tiene una cardinalidad 2 y la segunda una cardinalidad 3. Conclusión, el tamaño de nuestra matriz puede albergar hasta 6 valores o 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, ¿significa que todas las matrices son bidimensionales? No, de hecho, el concepto de matriz puede ser también tridimensional. Inclusive, los arreglos pueden ser n-dimensionales. Quiere decir que pueden tener todas las dimensiones posibles. Lo que pasa es que es muy difícil para nosotros representarlo gráficamente. Entonces, para este primer ejemplo, nos hemos concentrado en una matriz estrictamente de dos dimensiones. Por último, nosotros habíamos visto en el pizarrón, en el ejemplo anterior, de qué manera nosotros podíamos acceder, esto quiere decir leer y escribir, elementos de nuestro vector. ¿Cómo hacemos en el caso de una matriz o un arreglo de cualquier cantidad de dimensiones? Vamos a suponer que queremos guardar un valor en la posición de la primera fila y de la última columna, ¿ok? La posición 0, 2, y le queremos asignar el mismo valor, el 47. Lo que tenemos que hacer es a la variable indicarle cuáles son los valores de los subíndices en donde queremos identificar el valor, tal cual como lo vemos en el ejemplo. Si hacemos esto, lo que estamos diciendo, en la posición 0, 2 queremos escribir el valor 47. Si quisiéramos, por ejemplo, mostrar por pantalla este valor 47, fíjense que es muy parecido a el acceso para la escritura. Podemos colocar escribir x02 y esto mostraría por pantalla el valor 47.
Ahora, entendiendo todos los elementos nuevos que hemos aprendido respecto de las matrices y en general de todos los arreglos multidimensionales, vamos a un ejemplo en PSEint para ver cómo trabajar con ellos. Para explicar un poco cómo hacer uso de las diferentes dimensiones con PSEint de un arreglo, hemos decidido un ejemplito que tiene algo que ver con la matemática. La idea es poder ingresar los valores de una matriz bidimensional de cardinalidad m por n. Esto quiere decir de que son valores que hay que pedirle al usuario, calcular el tamaño y además devolver como resultado su versión transpuesta. ¿Qué significa la transpuesta de una matriz? Significa, y de paso aprendemos un poquito de matemática, de que los valores que se encuentran en sus filas pasan a las columnas. Ahora, cuando lo veamos con el ejemplo en ejecución, va a quedar un poco más claro. Para ello, hemos declarado dos variables m y n, donde el usuario va a tener que ingresar la cardinalidad de la matriz. Esto, de alguna u otra manera, incluye un elemento que quizás no quedó evidente en el ejemplo anterior. Si bien el tamaño que tiene un arreglo cualquiera es estático, es decir, una vez que se declara o se define de esa manera no cambia, no significa que no se le pueda pedir al usuario por teclado. En este caso, le estamos pidiendo a nuestro usuario que nos cargue las cardinalidades y después vamos a definir o declarar nuestras matrices. Pero como siempre, vayamos a la definición genérica de un arreglo. Vemos que para la declaración de cualquier tipo de arreglo, en este caso vamos a hacer una matriz de 2 dimensiones, pero podría ser un arreglo de cualquier tamaño de dimensión, vamos a tener que definir la palabra dimensión, el nombre de la variable, y acá vemos que vamos a tener que determinar la cardinalidad de cada una de las dimensiones que necesitemos para nuestro arreglo. Por último, utilizamos la palabra reservada a definir para identificar el tipo. Para nuestro ejemplo, hemos definido una matriz original de tamaño m por n y una transpuesta que, como dijimos que las filas pasan a ser las columnas, de alguna u otra manera se invierte la cardinalidad respecto de los tamaños de cada uno, es decir, de n por m. Además, identificamos de que estas matrices son de tipo real. Luego vemos que para ingresar los valores de nuestra matriz, lo que vamos a hacer es, una vez más, utilizar los bucles. Y acá aparece una cosa que espero que empiecen a notarlo. En nuestro caso, la matriz es bidimensional. Esto significa que tiene 2 dimensiones. Para cada dimensión nosotros vamos a tener un bucle que nos va a permitir recorrer los elementos. Es decir, ¿existe algún tipo de relación entre la cantidad de bucles y dimensiones? Sí. Si queremos recorrer todos los elementos de un arreglo, es común que necesitemos un bucle por cada dimensión de nuestro arreglo. Luego vemos que tenemos la función leer para pedir los valores y guardarlos en la posición IJ. Nótese de que para recorrer los valores de nuestra matriz vamos desde 0 hasta m-1 y desde 0 de nuestras columnas hasta n-1. Recuerden de que en los lenguajes donde los índices o subíndices comienzan en 0, el último valor o posición es el tamaño de la cardinalidad menos una posición. Por último, hemos definido un subprograma, imprime matriz, que lo que nos va a permitir es imprimir la matriz más de una vez, listándonos cómo quedó la matriz original y la matriz transpuesta. Acá un pequeño comentario, y es que es muy común que los lenguajes de programación, en el caso de los arreglos, en este caso matriz es un arreglo que es el que vamos a mostrar por pantalla, se pasen de forma por defecto, por referencia, en contraste a las variables como los vimos en los pasos por parámetros que por defecto se pasan por valor. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque de esa manera nos evitamos tener que copiar todos los elementos de una matriz en memoria. Nótese que en el caso de que los arreglos cualquiera, como en este caso la matriz, se pasara por valor, se tendrían que duplicar todos los valores de esta matriz y esto podría ser totalmente ineficiente. Veámoslo en ejecución y veamos de qué manera funciona nuestro programa. Nuestro programa inicia la ejecución y nos pide la cardinalidad, es decir, los tamaños que tienen cada cardinalidad de nuestra matriz. Vamos a identificar de 2 por 3 y ahora nos va a pedir que ingresemos los valores de cada uno de los elementos. Una vez que ingresamos todos los elementos, vamos a ver cómo ingresamos al subprograma imprime matriz y vamos a ir listando elemento por elemento, fila por columna. Y vemos de qué manera cada uno de los índices que estamos utilizando de nuestros bucles nos permite recorrer y mostrar los valores.
Finalmente, para el cálculo de la trampuesta, vemos que para nuestra matriz trampuesta lo que estamos invirtiendo es la posición IJ original por nuestra trampuesta JI. Como resultado de eso, vamos a ver la impresión del tamaño, que nosotros sabemos de que el tamaño es la multiplicación de las cardinalidades de cada una de las dimensiones. Como tenemos dos dimensiones y es de 2 por 3, el tamaño es 6. Y vamos a ver que nuestra matriz trampuesta ahora tiene una forma distinta, porque la primera fila pasó a ser la primera columna y la segunda fila pasó a ser la segunda columna. Dicho de otra forma, nuestra matriz, que era de 2 por 3, pasó a ser una matriz de 3 por 2. En este video introdujimos el concepto de matriz y lo vimos representado gráficamente como un arreglo bidimensional, es decir, de 2 dimensiones, y que se puede ver como filas por columnas. Aprendimos que los arreglos pueden ser multidimensionales, así como tenemos un vector que tiene una única dimensión y un ejemplo de matriz con 2 dimensiones, los arreglos pueden ser multidimensionales. ¿Qué significa entonces la dimensión? Bueno, la dimensión de un arreglo se puede determinar por la cantidad de índices necesarios para poder acceder a un elemento de ese arreglo. En el ejemplo que vimos, teníamos una matriz bidimensional, es decir, de 2 dimensiones, y teníamos 2 índices, uno para las filas y otro para la columna. Para poder acceder a un elemento de ese arreglo, teníamos que identificar un valor de fila y de columna. Con el concepto de dimensión apareció también la cardinalidad. La cardinalidad es el largo o el tamaño que tiene cada uno de los índices, es decir, cada una de las dimensiones de nuestro arreglo. En el ejemplo que vimos, teníamos, por ejemplo, una matriz de 2 dimensiones de cardinalidad 2 por 3. ¿Qué significa esto? Que teníamos 2 filas por 3 columnas. Para calcular el tamaño de un arreglo cualquiera, lo que tenemos que hacer es multiplicar la cardinalidad de cada una de las dimensiones. Siguiendo con el ejemplo, teníamos una matriz bidimensional de cardinalidad 2 y 3, con lo cual el tamaño es 2 por 3, 6. Significa que puede albergar 6 elementos. Notamos que la representación gráfica es sencilla para vectores, para matrices bidimensionales, inclusive para matrices de 3 dimensiones. Pero ya cuando superamos las 3 dimensiones, la representación gráfica se hace engorrosa porque no es sencilla para nosotros. Pero esto no significa que nosotros no podamos tener arreglo de las dimensiones que nosotros necesitemos, aunque no las podamos ver gráficamente. Durante la revisión del ejercicio también identificamos que existe alguna relación o patrón entre los bucles y las dimensiones a la hora de determinar cómo recorrer un arreglo. La relación es sencilla. Si yo deseo recorrer un arreglo que tenga n dimensiones, voy a necesitar n bucles. En el ejemplo nuestro teníamos 2 dimensiones y teníamos 2 bucles para poder acceder a cada uno de sus elementos. Por último, vimos un ejemplo de un subprograma, en este caso un procedimiento, y notamos de que es común que en los lenguajes de programación este tipo de estructura se pasen por referencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario es muy ineficiente en memoria tener que copiar en un paso por valor el valor de toda una matriz o cualquier tipo de arreglo al subprograma. Esto nos exigiría tener que duplicar toda esa cantidad de memoria. Imaginen un arreglo o una matriz cualquiera de millones y millones de registros. Entonces, es común que los lenguajes de programación pasen estas variables por referencia. Bueno, gente, espero que les haya gustado este video del curso de programación. Nos vemos en el próximo. Saludos.